Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de incorporar al pueblo huilliche entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado. Dicho boletín ha sido publicado en la plataforma digital Congreso Virtual, todo ello con un afán de generar un parlamento abierto. Dichas publicaciones a partir del 13 de marzo recién pasado, y se espera que la ciudadanía emita sus opiniones y también emita sus votaciones. También, Presidenta, se recibió un oficio de la directora del CENAME, quien remite información con los resultados de las supervisiones técnicas y financieras que se han hecho a los organismos colaboradores y que reciben recursos para la ejecución de programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes, todo ello en cumplimiento a la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuesto. También se recibió un oficio en el cual se informa también en el tenor de la Ley de Presupuesto, glosas presupuestarias referidas a la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto al cuarto trimestre y segundo semestre del 2022. También se recibió una nota de la coordinadora de la Comisión Internacional de Iniciales de JR y Memoria NNA y Familias Víctimas de Abusos del Estado, el cual remiten a esta comisión solo una copia a modo de comunicación, respecto de una solicitud que ellos habrían hecho al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que respondan los temas que ellos consideran pertinentes, y no se han incluido aquí en la nota, pero si alguien los quiere leer, se los puedo hacer llegar. Es un correo masivo, ¿eh? También lo aclaro, que llegó a una infinidad de instituciones. También se llegó, señora Presidenta, una nota de un particular, el cual solicita a esta comisión se le pueda prestar orientación para gestionar una ampliación de posesión efectiva de sus padres. Le podríamos comunicar que está la comparación de asistencia judicial. Sí. ¿De qué distrito es? Tiene que ir al registro civil. Si está en el 40% se lo hacen gratis en el registro civil. Si está en el 40%, la ficha de registro social local se lo hacen gratis en el registro civil. También se recibió una indicación al proyecto de ley que está actualmente en tabla, ¿cierto?, que fortalece la ley 20.609 contra las medidas contra la discriminación, presentadas por la diputada Francesca Muñoz, y también otras indicaciones presentadas por la diputada Sara Concha. Y esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, secretario. En relación a la cuenta, rogo a la comisión adoptar acuerdos sobre la misma o vertir opiniones sobre la cuenta. ¿No hay opiniones? ¿Qué se hace cuál es lo que se hace normalmente con esa petición de esta persona que claramente, pero que hay un formulario tipo que se le responde? Pues lo importante igual es responder, que no está en nuestra... ¿Ah? Sí, el secretario me dijo que va a señalar que debe recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial. Porque igual es importante... Perdón que no lo dije, pero él me lo dijo en un momento y lo comenté. Sí. Perfecto. Eso. ¿Ya? ¿No hay más puntos? Ok. No. Antes de pasar a puntos varios, quiero señalar un punto vario que como presidenta me ofrezco la palabra. Inmediatamente voy a dar las palabras, pero quiero señalar que habiéndose cumplido algunos acuerdos y el plazo referido a mi presencia como presidenta de esta comisión, quiero señalar que voy a presentar mi renuncia el día de hoy, cumpliendo con la normativa y la regla que dentro de 48 horas recién se puede elegir un nuevo presidente o presidenta, pero tiene que ser en sesión ordinaria, por lo tanto va a ser en la sesión siguiente de esta comisión. Antes de terminar, quiero señalar algo que me parece de suma importancia expresarlo. Yo no sé si hay un récord de presidentas que hayan sido censuradas en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Más allá de la censura, lo que yo quiero señalar que me parece poco serio, intentar avanzar con censuras para dificultar el avance
de una comisión de estas características. No se trata de salir o no triunfadora, porque quien pierde es la causa de los derechos humanos y los pueblos originarios. Quiero agradecer, secretario, muy particularmente por su orientación. Yo vine muchas veces a esta comisión como presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Nunca vi la virulencia que observé en esta comisión, pero quiero agradecer enormemente su colaboración en lo técnico que permitiera avanzar dentro de lo que pudiésemos. África, el mismo agradecimiento de verdad. Paula, lo extiendo, no sé dónde está Paula, pero quiero extenderlo. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de coalición por haber estado siempre presente cuando se intentó no censurar a la presidenta, sino que la causa que yo represento, quiero ser bien honesta y fraternal, y de verdad Jimena y Jorge creo que tiene que ver con entender lo que es este trabajo. Y yo no tiene que ver que compartimos nada, sin duda respecto acá, pero sí con la decencia de cómo tenemos que enfrentar esto. Yo quiero, por último, señalar que lamento enormemente, a pesar de las caras de sonrisa de algunos de ustedes, una conducta tan obstruccionista y tan falta de respeto. Y voy a decirlo porque me parece que debo hacer lo que voy a señalar. Incluso ningún respeto a la historia de este país, y esa historia que yo represento, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Yo sé que lo que digo da lo mismo, casi que entra por un oído y sale por el otro, pero sí me interesa que quede ese registro. La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios es una comisión que, independientemente de las diferencias, y por eso a ustedes dos les reconozco y agradezco, tiene que avanzar en su obligación de legislar. Lamento enormemente que en un año no hayamos podido avanzar en un solo proyecto. Espero que, como ahora no va a ser una comunista la que la presida, tengamos todos la intención y todas de avanzar en lo que nos convoca a estar en este Parlamento, porque si no, yo no le veo futuro a que en Chile se consolide la democracia. Esta no es una comisión menor. No se refunda el concepto de derechos humanos. No se refunda nada. Se defienden con la vida. Y eso también se defienden con la vida cuando uno legisla. Así que yo quiero agradecer de verdad a quienes colaboraron en la medida que pudimos avanzar con esta presidencia, y llamo a quienes no colaboraron, aunque les provoque risa, a que ojalá tengan una conducta muy distinta con quien le toque presidir, porque no va a ser una comunista, ni va a ser la hija de un detenido desaparecido. Entonces espero que al menos eso llame a una reflexión. Por lo tanto, presento mi renuncia y en 48 horas, eso significa, en la próxima sesión, esta comisión va a elegir una nueva presidenta o presidente. Eso lo quería señalar. Desearía que no entráramos de verdad, salvo que alguien quiera generar un debate que es propio de esta comisión. Creo que se presenta la renuncia, y ojalá podamos seguir avanzando, pero veo que no vamos a poder seguir avanzando, así que, diputado Johannes Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, y para el acta, los parlamentarios aquí presentes hicieron uso de sus derechos que están consagrados en el reglamento, y lo hicieron, entre otras cosas, también para responder a la virulencia de la presidencia en muchos casos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos un problema con que un comunista presida la Comisión de Derechos Humanos, porque el comunismo, así como el nacionalsocialismo, es una de las ideologías más asesinas de la historia de la humanidad. Eso ha llegado a es tan transversal mundialmente que ha sido reconocido también por la Unión Europea en sus propias resoluciones en la materia. Entonces, nos parecía cuanto menos una contradicción que una persona que representa una ideología que cree en la lucha de clases, en la guerra de clases, en el asesinato de sus opositores políticos, que ha participado en el terrorismo durante décadas, que sigue apoyando
dictaduras a lo largo y ancho de este planeta, viniese aquí a darnos clases de derechos humanos o a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo sé, así como yo sonreía, usted sonríe en este momento, yo sé perfectamente, y todos nosotros sabemos qué puntos calzamos en estas materias. Y es por eso que nosotros no podíamos ni permitir ni aceptar que su visión, que es una visión parcial, que olvida a muchísimas víctimas de derechos humanos, menciono aquí a las víctimas de derechos humanos causados por su sector, se impusiese sin una contradicción firme, que es lo menos que le debemos a esas víctimas. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo aquí en trabajar y avanzar, perfecto, pero reconociendo que los derechos humanos son para todos, y no solamente para un sector político, y no solamente cuando uno le conviene políticamente, y no solamente cuando conviene a la ideología totalitaria que ha causado la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy contundente argumento republicano. Continúe, diputado Araya. Lo escucho con la misma atención que lo he escuchado durante un año. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al subsecretario Altamirano. Muy bienvenido, y saludar también a los miembros del Ministerio de Justicia. Los vimos la semana pasada en una frustrada sesión que tuvo que ser cancelada porque algunos querían ir a marchar. Bueno, se tuvo que suspender la sesión, habían otras prioridades, pero bueno. Presidenta, qué bueno que usted hizo mención al cambio de estilo o ánimo de esta comisión, porque precisamente creo que algunos de los nuevos integrantes de esta comisión no van a reconocer en usted ni en ninguna una superioridad moral, independientemente de las historias personales que cada uno puede tener, muchas de ellas que pueden ser muy dolorosas. Aquí estamos para poder discutir ideas, y nuestras diferencias siempre han estado en ese plano, y nuestras críticas siempre han sido en esa línea. Su conducción en la presidencia de esta comisión ha sido criticada por nosotros porque la hemos encontrado muchas veces arbitraria, injusta, etcétera, voluntarista. Y es por eso que hemos, en más de alguna ocasión, tenido que tratar de censurarlo, sin mayor éxito. Nosotros no relativizamos la violencia. Creemos firmemente que los derechos humanos son de todas las personas, independientemente de su color político. Y no tratamos de utilizar esta noble causa para sacar réditos políticos. Y es por lo mismo que hemos tratado, y ahí reconozco el esfuerzo que ha realizado Johannes y otros diputados, para poder tener una visión más extensa de los derechos humanos y cómo grupos organizados hoy mismo en nuestro país atentan contra los derechos humanos de personas inocentes. Personas que no tienen ningún color político, si estos no son de izquierda, no son de derecha, son personas que están siendo víctimas de la presión de grupos organizados, grupos terroristas. Que no haya un comunista en la presidencia de los derechos humanos me parece de toda justicia. Ya se expresó. Hoy el Partido Comunista incluso hace algunas horas aparecía vinculado a los procesos insurreccionales del 18 de octubre y muy estrechamente vinculado con la violencia. Incluso organizaciones que son capaces de inventar un falso cáncer de una mujer para juntar el dinero para poder construir después unas bombas Molotov. Esos son un poco los contactos del Partido Comunista, y no he visto todavía la sanción pública hacia el exdiputado Gutiérrez y sus estrechos vínculos con estas agrupaciones. Espero que alguna vez lo saquen. Me llamaría mucho la atención y lo aplaudiría, sería el primero en reconocerlo. Espero que la próxima, quien presida esta comisión, lo haga de forma justa y que ponga los derechos humanos, que ponga a las personas en el centro de la discusión. Resuelto esto, Presidenta, por solicitarle a la Secretaría si nos puede hacer llegar a todos el listado de los proyectos que están presentes, que se han presentado a la comisión. Todos los que se han presentado a la comisión, yo creo que sería positivo poder tener ese listado para poder revisarlo, porque creo que tenemos que ir avanzando también en otras materias. En paralelo, hacer una invitación, ojalá que tenga, diputado Lilayud, tiene el micrófono abierto. Gracias. En paralelo, hacer una invitación, y aprovechando que está el subsecretario acá, hay una situación que nos preocupa muchísimo, que son los centros penitenciarios. O sea, la realidad de nuestros centros penitenciarios es realmente preocupante, y creo que esta comisión no solo tiene el deber de legislar, también el deber de fiscalizar.
y creo que sería positivo, y es muy propio del core de esta comisión, hacer una visita en terreno de algunos centros penitenciarios, ver la realidad carcelaria. Yo creo que ahí podemos hacer un bien bastante mayor que estar discutiendo muchas veces cosas que tienen bastante poco que ver con la preocupación de los chilenos. Y hoy se están violando los derechos humanos en Chile, sí. Sí. O sea, hay situaciones que uno dice verdaderamente resultan inhumanas. Y el Estado tiene una responsabilidad de dar, por ejemplo, a una persona privada de libertad, dar las condiciones. Yo creo que ahí podemos avanzar mucho y cómo podemos apoyarlo, subsecretario. Por eso también creo que sería muy importante, Presidenta, que el subsecretario nos pudiese dar una exposición muy breve de más o menos cuáles van a ser los lineamientos de su liderazgo, su conducción en este nuevo cargo. Solicitarle también, Presidenta, a propósito de lo que sea la cuenta, a la Biblioteca del Congreso, un listado, si nos puede confeccionar un listado, un informe de todos los pueblos o todas las nacionalidades, agrupaciones, etnias. Sí, puntuario. Estoy haciendo una solicitud que espero en fondo llegue el consenso, que han sido en alguna instancia tratados como pueblo originario, para poder tener en el fondo claro cuál es el catastro, pero un catastro amplio. No estoy diciendo que vayamos a reconocerlos todos porque aquí hay visiones distintas, hay participaciones, hay algunos que pueden incluso ya no tener presencia nacional o cuya presencia puede haber sido cuestionada, pero tener este catastro, esta visión, un poquito en el análisis para que resulta raro que nos vayamos incorporando en el tiempo distintas etnias en este grupo de pueblo originario. O sea, yo creo que es algo que podríamos zanjar en algún minuto y que sería positivo poder hacer trabajo, y es un trabajo que podría realizar esta comisión. A su vez, Presidenta, yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está al debe y tiene que hacernos una presentación sobre la situación, el informe del año pasado. Creo que es necesario que la dirección del instituto venga a exponernos cuál es la situación, qué es lo que han visto ellos, el informe, si ellos lo hicieron llegar, creo que está al debe. Y finalmente, hay una situación que fue de público conocimiento y me preocupa muchísimo. Hace algunos días, yo creo que todos fuimos testigos del ingreso de un grupo de personas a la unidad policial ubicada en Pailahueque, en la cual un grupo de mujeres ingresa a un cuartel policial, pero donde había muchos niños. Y eso evidentemente es una situación que nos tiene que preocupar. Si podemos oficiar a la Defensoría de la Niñez, bueno, el subsecretario nos podrá responder inmediatamente, incluso a la Fiscalía, qué medidas se han adoptado en pos de los derechos de estos niños. Porque evidentemente la exposición a una situación al menos conflictiva, donde incluso resultaron personas lesionadas, creo y tiendo a pensar de que puede haber una vulneración de derechos, y creo que como comisión no podemos ser ajenos a una situación tan grave en la que incluso hay quienes creemos que se les utilizó como escudo humano. Y eso, más allá de las diferencias en el análisis que podemos hacer de fondo del contexto, ya la utilización de niños como instrumento, como medio, es una cosa que no tiene nombre y que merece un rechazo transversal. He dicho, Presidenta. Diputado Lilayú y después el diputado Palma. Muchas gracias, Presidenta. Yo, en primer lugar, quiero agradecer de alguna manera su gesto o su acción de dar un paso al costado. Y yo creo que lo que usted hizo, un diagnóstico, es solamente constatar, ¿cierto?, una realidad que estamos viviendo muchos de la comisión acá, que realmente no nos hacía muy grato ir a la comisión por una cosa, señora Presidenta. Y yo me hago acordar cuando en la primera sesión que tuve, yo le dije a usted, específicamente me refería a su caso, que usted había nombrado, su caso particular, que de los derechos humanos era de todos. Y yo sentí, y le quiero decir como integrante de la comisión, que eso no fue lo relevante. Aquí solamente hubo un sesgo de tipo político o personal, en la cual primó su presidencia, señora Presidente. Y en ese sentido, yo creo que esta comisión no logramos avanzar mucho más, justamente por esa visión que usted tiene, la visión de los derechos humanos, no digo sesgada, porque usted uno lo vive en carne propia, no deja de ser sesgada, es carne propia. Pero eso no es la realidad necesariamente de del país. Yo creo, y se lo dije en su momento, yo quiero seguir avanzando en los derechos humanos. También echo de menos, señora Presidenta, y espero, esto es una opinión,
para la futura presidenta o presidente que nos rija, que no olvidemos, esta se llama Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario. Yo creo que no hemos puesto en el tapete ningún tema sobre los derechos humanos. Yo vengo de una región, la región del sur, la región de Osorno, donde existe una gran comunidad indígena, una gran comunidad que vive, que está presente. Y la única vez en que yo vi que hubo una unanimidad, en la cual fue proactivo, fue cuando se murió un lonco importante y hicimos un minuto de silencio. Pero antes de eso nunca vi tomar en cuenta a los pueblos originarios. Yo creo que es una gran deuda que dejó esta presidencia de la comisión y espero que la próxima presidenta o presidente pueda tomar en cuenta y hacer honor a lo que significa esta comisión. En todo caso, creo que yo la felicito. Creo que estuvo muy buena decisión y creo que para seguir avanzando, creo que el paso a costado suya, señora presidenta, con todo respeto, creo que es un muy buen paso. Solo aclararle, diputado Lilayú, que no es un paso al lado, es dar cumplimiento con un acuerdo, que es distinto. Diputado Palma. Gracias, presidenta. Primero agradecer la visita de nuestro nuevo subsecretario, Xavier Altamirano, junto a su equipo. Presidenta, contrario a otras expresiones que se han manifestado esta tarde, yo quiero realzar su figura. Yo creo que en el caso mío, como médico vinculado a la causa de los derechos humanos desde tiempos muy jóvenes en dictadura, en que viví lo que los humanistas denominamos la piel de la monstruosidad, donde a uno le cuesta entender cómo un ser humano es capaz de destrozar la vida de otro ser humano sin piedad, sin miramiento y sin arrepentimiento. Y usted, presidenta, representa una causa tremenda. Yo recién le comentaba al subsecretario sobre el detenido desaparecido Sergio Tormes Méndez, ciclista que volvía de una rodada ciclística a su casa, fue detenido por la DINA, fue torturado y masacrado en Londres 38 según algunos testimonios y hasta el día de hoy no aparecen sus restos. Su madre, Lucía Méndez, murió meciendo un muñeco en sus brazos y sus hijas, Cintia y Cecilia, encontraron una vieja maleta donde estaban sus pertenencias, su ropa perfectamente bien planchada y Lucía murió esperando que su hijo volviese a casa. Lo he dicho en más de alguna oportunidad, uno se le pierde hasta una mascota, presidenta, y sufre. Yo me he visto más de alguna vez buscando días enteros una mascotita de mi hija y créame que sufrimos. No alcanzo a imaginar el dolor que padece una familia, como ha sido su caso, presidenta, de perder a un padre u otro familiar. Yo recuerdo un ex miembro del Partido Republicano que se mofó con un Twitter, si mal no recuerdo, en sus redes sociales, en el contexto de la apruebo y el rechazo de la propuesta constituyente anterior, en que decía que estábamos haciendo un puerta a puerta en un cementerio y yo le repliqué que ojalá pudiéramos ir a un cementerio a entregarle flores a nuestros deudos, a nuestros desaparecidos. Yo no tengo familiares desaparecidos, presidenta, pero creo que la empatía va más allá de lo personal, tiene que ver con lo transpersonal. Así que agradezco y admiro su jerarquía humana, su condición humana y su capacidad de resistir los embates del destino y también de este espacio que ha sido muy obstruido, muy dificultoso. Yo que estoy en la Comisión de Salud, al igual que el diputado Lagomarsino, le puedo decir que en otras comisiones, la otra que me ha tocado, hemos avanzado transversalmente en muchas cosas. Me cuesta creer que en un tema que es tan de la humanidad, porque hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos emana de la posguerra, del año 45. Nos haya costado tanto que no podamos legislar, que no podamos avanzar, que estemos entrados en una discusión estéril. Evidentemente, quiero ser súper claro, ni yo, ni usted, ni nadie celebra que maten a un carabinero, ni a un militar, ni a un poblador, ni a un comunero, ni a un mapuche, ni a un criollo. Eso, señora presidenta, y
y aprovecho la visita del señor subsecretario para decir que sigo preocupado porque en Chile está oculto, a diestra y siniestra en realidad, el señor Arturo Moreno Alcántara, que es un ex militar peruano, imputado por delitos de lesa humanidad, perseguido hasta por la Interpol y que goza de libertad en la Comuna de la Reina, señora presidenta, a pocos pasos de otro lugar de exterminio que es el aeródromo de Tobalaba. Ojalá podamos hacer, no sé si gestiones para expulsar a este señor, porque entiendo que nosotros no podemos pedirle extradición, pero es insólito que este señor, cuando se han hecho protestas en su domicilio, le tira hasta los perros a la gente. Señora presidenta, muchas gracias por la conducción de este espacio y cuente conmigo siempre. Gracias. Gracias, diputado Palma. Diputada Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio quiero saludar al nuevo subsecretario y obviamente al equipo de asesores que le acompañan. Qué gusto volver a verlos después de un año. Quería referirme a su renuncia, señora presidenta. Creo que es en estos momentos donde nos gustaría quizás haber escuchado palabras de mayor aliento ante su gestión como presidenta y entender que en esta comisión nosotros velamos por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de los derechos de los pueblos originarios, cosa que se ha tornado bastante complejo de poder avanzar, puesto que han habido situaciones de conflicto y por sobre todo se han demostrado formas violentas de expresar opiniones que podrían ser o no legítimas. En ese sentido, quiero primero que todo solidarizar con usted, señora presidenta, con la resiliencia que ha tenido al enfrentar en esta comisión palabras de tan alto nivel de violencia y entender que esta renuncia voluntaria también responde a un pacto administrativo que es el que se acuerda en un principio antes de ingresar a la Cámara con todos los diputados y diputadas que ingresamos. En ese sentido, creo que los intentos de censura que se han realizado hacia su parte han solo sido mérito para poder ir postergando las discusiones necesarias e inmediatas y que a nosotros nos corresponde dar en esta materia. Es lamentable que recién a un año y recién empezando un nuevo año legislativo estemos recién hablando sobre este proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, por ejemplo, cuestión que debió haber pasado mucho tiempo antes. O sea, es altamente impresentable que los diputados y diputadas que estamos mandatados para legislar recién estemos esperando un año siguiente para poder hablar sobre un proyecto de ley en una comisión tan importante como esta. Es por eso que es necesario, y invito también a mis colegas a que podamos avanzar en esta materia, a que no sigamos perdiendo el tiempo, a que podamos seguir trabajando en pos de la ciudadanía y en pos de la defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios, que es lo que nos trae acá. O sea, si nosotros vamos a venir acá, a esta comisión, a solamente entorpecer los procesos de legislación, entonces, ¿por aquí estamos? ¿Estamos para legislar realmente o estamos para entorpecer? ¿O estamos para querer hacer valer nuestra ideología política más allá de los avances que pueden estar por sobre la ciudadanía? Si nosotros defendemos los derechos humanos, colegas, debemos entonces enfocarnos a eso y debemos entonces trabajar para eso. No tenemos que estar en estas comisiones para entorpecer los procesos. Llevamos casi 40 minutos, presidenta, hablando sobre su renuncia. Insisto, nuevamente, perdiendo el tiempo, lamentablemente. Creo que las palabras de aliento están igual un poco de más. Para mí ha sido un agrado trabajar con usted como presidiendo esta comisión y por sobre todas las cosas cuente también conmigo para seguir adelante en lo que conlleva este año y también a la persona que seguirá ejerciendo el rol de presidente o presidenta en el siguiente periodo. Espero y de verdad espero que podamos realmente avanzar en más de un proyecto de ley, porque a pesar de que podamos discutir estos proyectos y que sea altamente necesario también hacerlo,
es también necesario que podamos demostrarle a la ciudadanía que nosotros estamos acá para el mandato que ellos nos entregan y no solamente para estar discutiendo. La ciudadanía que nos está mirando afuera, la gente que está mirando cómo nosotros estamos trabajando o trabajando entre comillas cuando ven que no somos capaces de legislar, entonces se sienten decepcionados si nosotros no somos capaces de llegar a acuerdos. Y acá es donde podemos llegar a acuerdos. Por algo somos parlamentarios, tenemos que parlamentar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Ñanco. Diputado Olavez. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también al nuevo subsecretario de su equipo y desearle el mayor de los éxitos en este desafío. Creo que concuerdo en una cosa con la presidenta. Creo que esta es una de las comisiones, a lo menos para mí y para varios, de las más importantes del Parlamento. Porque tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Y creo que no nos podemos perder en eso. Presidenta, con respecto a su renuncia, podemos tener grandes diferencias. Creo que esta comisión yo la tuve el año anterior a esta nueva legislatura, en donde estaba el diputado Tucapel Jiménez, con el quien fuimos muy diferentes y se avanzó bastante. Un diputado que también está con alguna lucha similar a la que tiene usted. Lo que yo quiero decir con eso es que finalmente el liderazgo tiene que ver con cómo uno se pone sobre los temas y cómo uno quiere empujar los temas. Y sobre todo, por lo menos en mi visión, creo que en política a veces es tan o más importante la forma que el fondo. Porque si la forma es buena, se llega más rápido al fondo. Yo me quedo con esa reflexión con respecto a lo que pasó durante su mandato en esta comisión. Pero no obstante a eso, presidenta, le deseo el mejor de los éxitos a usted y a todo lo que usted representa. Creo que Chile hoy día lo que necesita es buscar consenso para lo que viene también. Y creo que si esta comisión se ha atrasado en este proyecto que es tan importante sobre la ley Zamudio, es porque también esta comisión cesó sus funciones durante muchas veces seguidas, tanto por coyunturas de la comisión o por algo que haya pasado, como también la sala. Entonces yo creo que a lo mejor para la próxima persona que venga es que nos pongamos más firmes con respecto a las sesiones. Y a lo mejor sesionar 2 veces, porque los temas son importantes. Tanto como legislar en una ley como esta, como también debatir temas que a los parlamentarios y parlamentarias les interesa poner en la mesa, porque finalmente yo en la Comisión de Trabajo, que es una comisión bastante acontecida, digamos, en cantidad de proyectos y suma urgencia, con la diputada Sandón, se avanza y se avanza rápido. Pero, y aquí yo hago mi compromiso en lo que viene, en poder aportar para que avancemos. Y también, presidenta, yo creo que nobleza obliga, y por lo menos así vivo la vida yo, si en algún momento le falté el respeto, o en algún momento la pasé a llevar a usted o a todos los que están acá presentes, le pido disculpas. Creo que hoy día eso es como debe avanzar este año, pidiendo perdón y avanzando para que no se vuelvan a repetir algunas cosas y sobre todo para enseñarle a nuestros hijos y al futuro de Chile que sí nos podemos poner de acuerdo. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra al respecto? Diputada Bulnes. Presidenta, se han dicho muchas cosas. Yo quiero hablar muy cortito, quiero agradecerle su presidencia. Creo que dentro de todas las contingencias de lo que fue el año pasado, usted supo mantener la serenidad, cosa que realmente aprecio y admiro, y tengo que decirle, y pido que todos los que estamos en esta comisión, que estamos por elección, la elegimos por alguna razón que tiene que ver, en muchos casos como en el suyo, con nuestra propia vida, nuestro propio compromiso vital por muchísimos años. Y pido a todos nuestros colegas que forman parte de la comisión que podamos hablar en serio. Quiero decir, hablar de cosas y no de subjetividades. Hablar de la ley que nos debe regir y no de ideologías, sino que pensar en el futuro de nuestro país, como me consta que usted piensa, como me consta que piensan muchos de nuestros colegas. Así que agradecerles su gestión y pedirles a todos que pensemos en lo que tenemos que hacer y en el futuro que queremos construir en base a nuestros propios dolores,
para que nuestros propios dolores no se transmitan a las generaciones futuras. Sabemos que necesariamente se van a transmitir, pero podemos hablar no desde el resentimiento, sino desde, ni del odio, palabra que detesto, sino desde la construcción de un futuro mejor en que todos podamos, y ayer lo dije en algún lugar, construir el reino de Dios y su justicia, como digo yo desde mi fe, o desde el laicismo, construir una sociedad mejor en que todos vivamos como connacionales, como hermanos, y avancemos hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, diputada Bulnes. Diputado Guzmán. Presidenta, muy breve. También me sumo a las palabras que han dicho los parlamentarios, agradecer su gestión en presidencia. Yo creo que lo que nos corresponde a cada uno de los parlamentarios acá presentes y que somos integrantes de esta comisión es hacer un análisis respecto de cómo ha sido nuestra función en esta comisión. Hacer la respectiva autocrítica y ver por qué motivo una ley que genera tanta expectación. En lo personal me han contactado muchas organizaciones para tratar de apoyar el avance de una ley que es tan significativa para Chile como la ley antidiscriminación. Lo he planteado en otra oportunidad y se lo dije a usted también, Presidenta. Siento que en algún momento el gobierno no se hizo cargo de esto, que la dejó sola en este proceso. Eso cambió y creo que también, como decía el diputado Lavé, nobleza obliga y también hay que reconocer cómo la subsecretaria Oberreuter se hizo parte de esta discusión en su minuto, después de una crítica un poco dura que quizás hicimos ver desde la comisión, y participó activamente en conjunto con los asesores aquí presentes, a quienes saludo también, en el proceso legislativo de lograr tener una buena ley antidiscriminación. Y en el mismo sentido, Presidenta, saludar al nuevo subsecretario y invitarlo, como lo hemos hecho en las últimas sesiones, a poder desarrollar ese diálogo que permita tener una buena ley antidiscriminación, que no genere suspicacias, porque yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros velar, que en definitiva sí logre su objetivo final, que es erradicar todo tipo de discriminación, independiente qué tipo de discriminación sea. O sea, aquí tenemos que erradicarla 100%, y en eso cuente la comisión con mi apoyo y sin duda cada uno de los que estamos presentes. Entonces, Presidenta, en resumen, agradecerle su gestión, invitar a la comisión a hacer la autocrítica. Yo de verdad que en las últimas sesiones que hemos tenido vienen muchas organizaciones a ver cómo nosotros estamos legislando. Entonces yo esperaría que en lo sucesivo ocupáramos mucho tiempo y ocupáramos nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestro equipo en poder avanzar en esta ley que la está esperando mucha gente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Terminado, voy a ofrecer algún punto varios. Usted ya los usó. ¿No hay? Solo tengo el informar. Punto varios. Presidenta, solo informar, y aquí quiero ser muy cuidadoso, y en esto tratar de hacer un punto aparte con el tono de lo que hablamos recién. Pues recibir la respuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos a propósito de la solicitud y lo que abordamos sobre los informes oficiales del listado de personas que guardan los registros calificados como detenidas desaparecidas. Diputado, eso se mandaron por oficio. Sí, y eso se tienen que enviar. No, ya fue recibido. Quiero dejar en el fondo en conocimiento de todos que hice la solicitud personalmente, evitamos enviarlo como comisión. Ya recibí la respuesta, la tengo acá, al que quiera se lo puedo hacer llegar electrónicamente. Agradezco a la subsecretaría la respuesta pronta y detallada. Y sí, hacer ya la preocupación a propósito de los dichos de la diputada Candelaria Acevedo, quien indicó que existía la posibilidad de poder reconocer personas en el servicio médico legal y que faltaría la tecnología. Entonces, si es así, si esto es efectivo, creo que es de toda justicia hacer todos los esfuerzos y ahí aprovechando, Presidenta, por su intermedio, que está el subsecretario, se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder reconocer los restos humanos que ahí están. Si nos puede informar cuál es la situación actual, o si esto es efectivo o no, es una confusión, un error de la diputada, porque creo que es una situación muy sensible. Ella lo dijo en alguna intervención en la sala, de que habían restos sin reconocer y que no se podían reconocer porque la tecnología en Chile, pero que existía en otros países,
podría permitir reconocerlo. Si estas osamentas son factibles de reconocerse, tenga muy claro que al menos de parte de nosotros van a estar los votos para poder hacer todas las modificaciones presupuestarias, para poder destinar los recursos necesarios para poder reconocer esos restos humanos. Así que, Presidenta, en esta materia, insisto, separemos el tema político y tal vez incluso para algunos puede ser más personal, pero en mi caso no. Pero en esto, aprovechando que está el subsecretario, si nos puede después informar, dada lo sensible que puede ser el tema, incluso privadamente, si así lo considera, la situación de esto, qué pasa con esta osamenta y si es necesario adquirir una tecnología o sea, requiere apoyo internacional, poder hacerlo. Gracias, Presidenta. Y acuérdense que tenemos algunos oficios y algunos acuerdos que hay que sacar. No sé si los sacaremos unánimemente o habrá que votarlo. Quiero señalar respecto a no son restos humanos, han pasado tantos años que son fragmentos óseos, que es muy distinto. Ojalá fueran, no, porque se lo tengo que señalar porque si fueran restos humanos serían de mucho menos data desde su muerte. Respecto al tema, si hay interés, quiero señalar que yo hoy día ingresé a una comisión especial investigadora para el tema de víctimas, no, porque ni siquiera sabemos de qué son, de investigar lo que ocurrió con este horror de que por más de 22 años tuvieron, no sé si la palabra es custodiada, 89 cajas con restos óseos y en el médico legal, servicio médico legal, habría otro tanto. Como yo soy muy, por desgracia, muy conocedora del tema, sugiero que se entregue una información a esta comisión, no obstante se realice una comisión especial investigadora. Eso, pero hoy día hay organizaciones y necesitamos avanzar. ¿Ya? Presidente, usted está diciendo, sería interesante cómo estas cajas se encontraron y se ordenaron guardar en el Departamento de Medicina de la Universidad de Chile, de Medicina Forense, que se pidiera un informe a la ministra que lleva la causa, que sucedió, que entiendo que es la ministra Paola Plaza, y se pidiera a ella un informe relativamente detallado de qué es lo que pasó y por qué eso se pasó, porque quizás en la comisión investigadora se pida, pero si lo vamos a pedir también en esta comisión sería bueno que ella misma nos informara por qué estos restos se ordenaron guardar en causas judiciales. Entonces que se sepa por qué y cómo. No podemos pedir al Poder Judicial un tipo. Si así les parece, voy a explicar algunas cosas de los procesos de identificación. Lo voy a hacer por el respeto que le tengo a la comisión, no teniendo la certeza de cuál es la intención de lo que solicitan. Pero lo voy a explicar, y lo voy a explicar porque en mi condición de presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, conocí muy a fondo esta situación. Pero quisiera pedir que se haga en otra sesión, porque hoy día vamos a abordar el tema del proyecto de ley. De aquí hay organizaciones por las cuales yo guardo un profundo respeto y creo que no pueden seguir esperando. Y pido también que venga, por lo tanto, en esa sesión, la directora subrogante del Servicio Médico Legal, creo, ¿no? Y el subsecretario, ministro, ustedes determinen quién a exponer al respecto de lo que significó aquello. Y hablar de esos procesos de identificación. Pero no es ahora, porque aquí hay organizaciones que vienen a hablar sobre la discusión de este proyecto y son 10 para las 4. Voy a dar la palabra,
si es para complementar o un tema distinto, porque si es lo mismo que yo dije, yo creo que no podemos seguir como siempre así. Solicitar al Ministerio de Justicia si nos puede entregar un informe de cuáles serían las consecuencias legales de que se hayan mantenido estos restos en poder de funcionarios del Estado. Es decir, si ahí efectivamente se produce una situación de complicidad en lo que se llamaría secuestro, y si eso sería entonces razón para iniciar causas penales para los responsables, primer tema. Segundo punto, y que ya va a otro eje, nosotros teníamos, ¿se acuerda que nosotros hicimos visitas a prisiones, señora presidenta? Y teníamos que entregar en algún momento el informe. Lo fuimos dilatando porque el colega Palma, si no me equivoco, había dicho que iba a visitar un centro de menores. Hasta el momento eso no se ha concretado. Yo tengo mi informe listo y me gustaría que en una fecha pronta pudiésemos entregar el informe que corresponde. Y por último, y en otro tema que es nuevamente distinto, el siguiente: si el señor secretario pudiese determinar de los oficios que han sido despachados de esta comisión, ¿cuántos oficios fueron entregados a destiempo? Respondidos a destiempo. Respondidos a destiempo, es decir, más allá del plazo legal de 30 días. Que esos oficios, y propongo a la comisión, así como lo he propuesto en otras instancias, que se inicien las acciones ante la Contraloría que corresponde respecto de los órganos del Estado que no hayan respondido en plazo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Las solicitudes mías fueron todas... Hemos acordado en esta comisión que los oficios, si nadie se opone, se envían. Eso ha sido una conducta para que no lo volvamos a repetir, por favor. Entonces estaría lo del diputado Araya y lo del diputado Kaiser. Sí, y la solicitud que yo hice una sesión especial para ver el tema de las osamentas. Perfecto. ¿Voy a continuar? Ya. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Boletín 12.748-17. Para estos efectos participarán de la discusión y votación en particular el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, y los asesores legislativos de la subsecretaría. Quiero agradecer la presencia de las organizaciones que aquí están presentes, de verdad. Siempre es importante poder contar con la presencia de las organizaciones que por años dan luchas en distintas áreas que buscan hacer de este un Chile más justo. Vamos a continuar, por lo tanto, señor secretario, con la discusión. Yo tengo anotado en qué artículo habíamos quedado, pero estaba usted dando lectura a los... no habíamos avanzado nada, para ser bien franco, ¿no? Habíamos avanzado un poquito. Se envió el secretario. Presidenta, el secretario envió un nuevo comparado. ¿Tiene alguna modificación en relación al anterior? Hay unas indicaciones. Las nuevas indicaciones de la diputada. Muñoz y Concha, ¿sí? Dígame, Presidente, diputado voy a Guzmán. retirar una indicación de las que está ¿La va a presentada. retirar? Sí. Es la formulada al artículo primero, número 2 del proyecto, asignada con el número 54 y consta en la página 16 del comparado remitido por la Secretaría de la Comisión el 15 de marzo del 2023. Perfecto. No hay aquí, ¿no? ¿Sí? Paula, Página consígueme un nuevo comparado. 16. Por la Espere, espere. No. Por favor, voy a pedir orden. Diputado Guzmán, ¿le repite al secretario Sí. cuál es, por favor? Es la indicación formulada al artículo primero, número 2 del proyecto, que está con el número 54 Perfecto. y que consta en la página 16 del comparado, secretario.
A ver. Es que del actual, lo que pasa es que hay una... ¿Pero de cuál? ¿Del nuevo? Del actual que fue remitido a la comisión el 15 de marzo. Ah, ya, del nuevo. Del nuevo. Ya. Y está en la página 16. Sí, señor. ¿Cuál es? 52 dijo, ¿no? 54. Ya, ese Tiene lo que, retiramos. Sí, tiene aquí que ver está. con las terapias Lo de... sacamos. Ese. Sacado. Es retirada, presidenta. Ya, diputado, muchas gracias. Diputada. Gracias, presidenta. Por lo mismo quería pedir también retirar una indicación que en el comparado anterior está en la página 2, que es la número 9, que dice en relación al... Era el 9, es que no sé cómo está dice relacionada que al al artículo primero, número 1, para agregar en el inciso primero el artículo primero propuesto. Después, exacto, lo que dice. Exacto. Ese. Sí. Gracias. ¿Algún diputado o diputada retira alguna otra indicación? ¿No? Continuamos entonces con la lectura del proyecto de ley. Diputado, déjeme seguir con la... Presidenta, solo como está el subsecretario y es primera vez que va a estar con nosotros en este proyecto, sería interesante si nos puede hacer una aproximación como el proyecto en general antes de meternos en la discusión particular de la coma y el punto, porque yo creo que puede haber algún cambio de mano o coincide 100%, que nadie coincide 100%. Diputado Araya, Entonces él creo que tiene un podría ser. equipo con el que trabajó el asunto, déjeme terminar. Era una sugerencia, presidenta, a usted, la presidenta. En primer lugar, estoy terminando mi mandato. Vamos a continuar con la discusión. Al término de la sesión, sí, es que yo quiero señalar algo. No me parece correcto que hayan venido organizaciones y nosotros no seamos capaces de avanzar en la discusión. Por lo tanto, vamos a avanzar y, subsecretario, al final de la sesión, 5 minutos antes que yo le voy a ofrecer la palabra para que usted pueda saludar a la comisión y señale lo que a usted le parezca pertinente. Pero yo necesito iniciar la sesión porque debemos tener mucho respeto por las organizaciones que están presentes. Continuamos con la discusión, por favor, secretario. Muy bien, señora presidenta. Me dice la página para... Muy bien. Vamos a la página 1. No avanzamos nada, Vamos a la página 1. Es un colapso. Porque estamos en la 1. Sí, el antiguo estamos en la... En la 3, no, estamos en la 1. La 1 en la 1. Eso está aprobado. Ah, no, esto es lo mismo. No, eso no es nuestro. No estamos en la página. ¿Sí, pues? ¿Qué página estamos en la 3? No, en la 1. Sí, estamos en la página 1. Sí, en la página 1. Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. Eso es el secretario y otras relaciones. Bien. Les cuento un poquitito. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de 2 minutos. En su minuto leímos la norma vigente que está en la ley 20.609, referida al artículo primero de dicha ley, y vimos, ¿cierto?, la modificación que el Senado había aprobado a dicho artículo. En realidad lo reemplazaba por otro. Sobre ese artículo se presentaron diversas indicaciones al numeral 1, que dice relación al artículo primero. La primera de todas fue una votación separada de las diputadas Muñoz y Concha, en donde la comisión decidió legislar sobre la materia, por lo tanto se desechó. Luego, una segunda indicación de las diputadas Muñoz y Concha, ¿cierto?, para reemplazar el artículo propuesto por el Senado por otro que aquí se indica en el comparado, y eso también se rechazó. Luego, de las diputadas también Muñoz y Concha, ¿cierto?, para eliminar la palabra erradicar del texto aprobado por el Senado, y también se rechazó. Luego, de las diputadas Muñoz y Concha,
para intercalar en el inciso primero la palabra especialmente antes de la palabra reparar. Ahí dice nueva palabra, ahí en el comparado, en el texto del Senado dice, ahí se tiene que agregar especialmente. Bueno, la presidenta en ese minuto dijo que le parecía que era inadmisible. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Lo tienes retirada? Ah, perdón, sí, retirada. Está bien. Me equivoqué. Esa está retirada. Sino que a la que yo aludía, tiene razón la diputada, es la del diputado Araya. Para eliminar del inciso primero la palabra reparar. Ahí está tarjada en el texto que está en la columna del medio. Bueno, ahí la presidenta hizo la facultad de declararla inadmisible, se votó dicha inadmisibilidad, ¿cierto? Y se perdió y por lo tanto es admisible. Y corresponde ahora entonces que legislemos sobre esta indicación del diputado Araya, que tiene por finalidad, ¿cierto?, eliminar la palabra reparar del artículo primero del texto propuesto por el Senado y que dice relación con los objetivos de esta ley. Voy a recordar las reglas que como hasta hoy sigo presidiendo hay respecto a esta discusión. Por favor, de tiempos e intervenciones, quiero señalar lo primero, que se da un tiempo de 5 minutos, ¿son? 3. Habíamos dicho, lo leemos al tiro, a ver. A ver, lo primero que cada diputada o diputado puede intervenir 2 veces sobre el artículo, no las indicaciones. Sobre el artículo, no las indicaciones. Y el tiempo que se distribuye en esa discusión era de... creo que era como eso. Ya, ahí está. Son 3 intervenciones por un máximo de 9 minutos en total. Cada vez son 3 minutos. Eso lo dice el reglamento. Y lo que pueden haber son preguntas al gobierno, al subsecretario, si es que así lo amerita. Preguntas, no 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar, por lo tanto, puede leer el numeral 5, por favor, secretario, que es el que estamos en este momento. Vamos a discutir. Número 5, que está asignada en el comparado, del diputado Araya, para eliminar del artículo primero del texto aprobado por el Senado la palabra es reparar. Muy bien, pasamos a tomar votación. Porque ya fue discutido, señalan los diputados, vamos a tomar votación. El secretario lo debe recordarnos cuáles son los puntos centrales de la argumentación, o de lo contrario, porque yo creo que... Perdón, diputado Guzmán. No es mi ánimo menospreciar la buena memoria de todos los integrantes de la comisión, pero ha pasado bastante tiempo y la memoria es frágil. Entonces, a propósito de esto, que incluso no nos acordábamos en qué etapa, si habíamos declarado la admisibilidad o no, creo que poder volver un poquito atrás y a propósito de sobre la indicación. Bien, la preocupación que teníamos algunos parlamentarios sobre el concepto de reparar era precisamente los alcances que podía tener esto. La reparación, en cuanto ya quedó claro que quitarla no afectaba en lo sustancial al proyecto. Yo creo que eso quedó medianamente claro en la votación que tuvimos la última sesión. Luego, cuando abrimos el espacio de la reparación, ya se abre un mundo de discusiones, porque la reparación, por una parte, puede ser económica, por otra parte, puede ser simbólica, y yo creo que va más allá de lo propio de este proyecto. Hay cierta reparación que es propia de una sede civil, de ciertos otros espacios, y creo que incorporarlo en este artículo podría llevar a mayores complicaciones a los alcances. Creo que
se discutió, esto no afecta en lo sustancial al proyecto, no deja al proyecto descabezado, ni mucho menos, pero sí acota y hace que el proyecto avance en una línea más precisa, permitiendo que podamos avanzar finalmente en evitar que se cometan conductas, prevenir y sancionar ciertas conductas que consideramos que que constituyen discriminación arbitraria. Gracias, Presidenta. No sé si en ese sentido, si el Ejecutivo quiere reforzar algo a propósito del tema de reparación. No lo Es que conozco. el Ejecutivo ya expuso la vez anterior y yo creo que este punto hay que votarlo para avanzar. Reglamento, dígame artículo, por favor. Tengo la facultad de consultar lo siguiente. Nosotros votamos respecto del artículo primero antes de entrar a las indicaciones. Está aprobado. Muchas gracias. Secretario, por favor, tome votación. A favor. En contra. Sí, habría que solicitar la unanimidad a la comisión. Hago la solicitud humildemente, colegas. Muy breve. La diputada Fries está enferma y a destiempo llegó, está operada. El reemplazo de la diputada Fries por la diputada Schneider. ¿Hay acuerdo de que ella pueda incorporar la comisión hoy día en reemplazo de la diputada porque llegó a destiempo? ¿Solo sí o no? ¿Ah? Ok. Continuamos. Diputada Bulnes, ¿me decía usted? En contra. En contra. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputado Kaiser, ¿cuál es su voto? A favor, señor presidente. O señor secretario. A favor. Diputado Tomás Lago Marcino. Estoy pensando para que se, para que se agregue, para que se saque. Entonces, si voto a favor se elimina, si voto en contra. ¿Es a favor de la indicación o en contra de la indicación? En contra entonces. En contra de la indicación. O sea, para que vaya la palabra radical. Que no se elimine. Que no se elimine. Perfecto, en contra. Don Daniel Lilayú, me parece que está en pantalla. Bueno, lo veo al menos conectado. Don Daniel. Sí. Don Daniel va a quedar fuera de la votación. Pero él está silenciado, no yo. Bueno, vamos a dejarlo hasta el final. Diputada Ñanco. En contra. En contra. Diputada Jimena Osandón, ¿cuál es su voto? En contra. Diputado Hernán Palma. En contra, presidente. En contra. Diputado Daniel Layú, última oportunidad. Muy bien. Presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. 7 votos en contra, 2 por la afirmativa, ¿cierto? Rechazada la indicación. 9 votos. 7 en contra y 2 a favor. 2-7-0. Diputado Araya. Una pregunta, el link que se nos envía para poder conectarnos vía Zoom, entiendo que es solo para los parlamentarios. No sé si es extensivo también a los asesores. Entonces, la duda es si también eso lo podemos incorporar, ya que veo organizaciones, en el fondo ONG, conectadas, si también podemos compartirlo a otras organizaciones para que se puedan conectar por Zoom, porque como hay un delay en la conexión por, ¿cómo se llama? Lo vamos a por televisión. resolver para no seguir deteniendo la discusión, lo vamos a resolver para la próxima semana. Entonces entiendo que puedo compartir por mientras No, el link. Todavía no lo hemos resuelto.
¿Y ellos qué hacen ahí? Son organizaciones que están invitadas. Usted está pidiendo asesores. Pero si usted tiene el link, pues Sí, diputado, pero no voy a llegar a invitar a invite. meter gente. No hay problema. Sí, Porque, ya. Bueno, gracias, presidenta. de nada. Sí, pues sí, Vamos a usted es la continuar. presidenta, pues sí, no voy a invitar gente que no. Tiene que estar Sí, respetuoso, se lo por supuesto, agradezco. siempre he sido muy respetuoso de la Se lo autoridad. agradezco. Continuemos, por favor, secretario. Señores diputados, si se fijan, la indicación 6, la indicación 8 y la indicación 10 están referidas prácticamente a lo mismo, que es si se mantiene o se elimina la palabra arbitrariamente después de la expresión reparar toda discriminación o de discriminación. Tiene otro sentido distinto, señor secretario. La de eliminar, Ah, tiene razón. Claro. Sí, justo al contrario. tiene razón. La 6, la 7 y la 8. La 6, no, la 7 tampoco. Sería la 6 la 6 y la 8. Sí, claro. Sí, claro. Claro, por eso es que digo que están vinculadas, claro. Si gusta, presidenta, se hace una sola discusión para agregar la expresión arbitraria. Sí, este es el más relevante de todo. Se puede hacer Vamos una a- discusión para agregar la palabra arbitraria y evidentemente que si se resuelve agregar, se cae por defecto la número 10, que es para eliminar, digamos. Vamos a hacer... No, porque ya acordamos en esta comisión que vamos a seguir el orden de los artículos, diputada Bulnes. Vamos a discutir, vamos Pedido todo el rato, pero no. a discutir la indicación número 6. Pido silencio, por favor. Vamos a avanzar en la indicación número 6 y número 8 como una sola porque van en la misma dirección. Como hemos operado las veces anteriores, vamos a darle la palabra al Ejecutivo primero y de allí si hay intervenciones de las diputadas y diputados. ¿Cuánto? 221. Ah, tiene razón. Me hace un alcance que hay una indicación que está al final también, Ah, es la nueva. que es, claro, la 221, es la última que he comparado, que también vuelve a insistir para suprimir la palabra arbitraria, cada vez que aparece y en todos los lugares en que es mencionada. No es como por la 10. Es en el fondo sinónimo a la 10, es sinónimo a la 10. Pero buena la observación de una de las asesoras. Sí. Las 6 y 8 porque la otra cae si se puede estar dos como señaló el diputado. La palabra, perdón. Subsecretario, por favor, o quien usted determine. Muchas gracias, presidenta. Secretario, diputado, diputadas, muchas gracias. Voy a, por su intermedio, dar la palabra a mi asesor, pero antes, si me permite, muy cortito, nuestro profundo compromiso con esta discusión como gobierno, y además quiero subrayar que es un esfuerzo de varios gobiernos. Entonces quisiera desde ya plantear que esta es una necesidad del Estado de responder a sus ciudadanos y ciudadanas, y que tengo la impresión de que tenemos un deber que cumpliremos, que es el de avanzar, dar respuesta. Así que, después de lo dicho, voy a dar la palabra a Mario. Me acaban de decir Mario. Gracias, subsecretario. Gracias, presidenta, por su intermedio. Señalar respecto a la añadidura arbitraria que a nuestro juicio entendemos que es una expresión que pudiese ser redundante, por cuanto la sola expresión discriminación, a nuestro entender, da un disvalor tal que por sí sola manifiesta el sentido y alcance del concepto. En ese contexto, el agregar el arbitraria pudiese dar a entender que existen entonces discriminaciones que no son arbitrarias. Y en ese contexto, lo que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha dicho que cuando hay una razonabilidad en alguna decisión, no es que haya una discriminación
no arbitraria, sino que ahí más bien hay una distinción. Y en consecuencia, lo que acá tenemos es que el agregarle arbitraria da un sesgo en el sentido de decir que es válido discriminar en ciertas circunstancias. Y a lo cual nosotros entendemos que eso puede ser confuso, puede llevar a yerros interpretativos y en ese sentido preferimos hablar directamente de discriminación sin apelativo, por cuanto el apelativo confunde, el apelativo más bien lo que hace es redundar, y que cuando hay un motivo razonable para poder desagregar, si se quiere, en ese caso estamos en presencia de una distinción. Y por lo tanto, cada vez que se está en presencia de una desagregación que no tenga una razonabilidad, uno debiera entender, a nuestro juicio, que hay una discriminación. Y por lo tanto, en ese esquema, el arbitrario sale, si se quiere, sobrando. Así, por ejemplo, ha opinado en primer trámite constitucional tanto Amnistía Internacional como la Defensoría de la Niñez, en orden a eliminar la expresión arbitraria de esta ley, como también tenemos ciertas normas, por ejemplo, el Código del Trabajo en su artículo 2, que al hablar precisamente de discriminación, habla de discriminación a secas sin el apelativo de el arbitraria. Y en consecuencia, a nuestro entender, creemos que bastaría con la expresión arbitraria en este proyecto de ley, que por lo demás es la ley nuclear y que ilustra nuestra legislación en relación a la igualdad y no discriminación. Eso por su intermedio, presidente. Gracias, subsecretario, por su instrucción. Subsecretario, presidenta, por su intermedio, saludarle a usted y a todas las parlamentarios y parlamentarias. Como mencionaba mi colega, hay un argumento de orden internacional, que es la forma en cómo los tratados y los distintos órganos tratan este tema. Tanto la Comisión Interamericana como el Tribunal Europeo entienden que la palabra discriminación tiene una carga negativa en el uso común de las personas. Hay un argumento de realismo en el empleo de las normas, que tiene que ver con que los usos comunes que tienen los ciudadanos, la ley tiene que hacer todo lo posible por expresarse dentro de esos códigos. Yo creo que todos aquí compartimos, yo siendo abogado soy particularmente consciente de lo que significa cuando la jerga jurídica se torna lejana a las personas. Y aquí, efectivamente, el uso común que se le da al término discriminación, y así lo reconocen, como mencionaba Mario, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana y la Corte, es que el término discriminación tiene esa connotación. Ahora, sin perjuicio de ello, y en vista de lo que había mencionado Mario, yo quisiera, presidenta, demostrar cómo por razones de consistencia legal interna dentro del ordenamiento chileno, el término discriminación dentro de este proyecto de ley tiene uso común. Es así como tanto el Código del Trabajo que mencionó Mario, que me permitiría leer a la letra. Código del Trabajo, una normativa codificada cuyas normas afectan la vida de millones de personas todos los días dentro de nuestro país. En su artículo 2 dice: reconócese la función social del trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor crítica que elijan. En el inciso 3 dice lo siguiente: son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Punto. En el inciso siguiente explica lo que es la discriminación. Inciso 4 del artículo 2 del Código del Trabajo. Los actos de discriminación son distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión, política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Es así como, presidenta, en la opinión del Ministerio, luego de la revisión de las normativas, y tengo otra que les voy a decir en un segundo,
es que el derecho chileno ya emplea el término discriminación en el sentido en que tienen los proponentes de que se suprima en la palabra arbitraria. Es decir, nuestro ordenamiento hoy día en Chile usa ese término de esa forma, con esa connotación, y la ley tiene una definición expresa al respecto. A mayor abundamiento, Presidenta, hay otra normativa que es importante traer en consideración de los señores y señoras parlamentarios, que tiene que ver con la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que a su vez también hace una definición de discriminación consistente con la que hace el Código del Trabajo, que menciona en su artículo 6º. Letra A, voy a ir directamente a la definición. Toda distinción o exclusión o segregación o restricción arbitraria, fundado en la discapacidad, o cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza del goce y ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. Aquí, fin de la cita. Aquí podemos ver cómo esta normativa, que es especial, se refiere a los términos de la discapacidad, por lo tanto solo usa la variable discapacidad como distinción, como esto último lo dije apagado. Ya. Voy a cerrar básicamente tanto por la obligación del Estado a ceñirse a los estándares internacionales, la pedagogía jurídica que tiene que ver con que las normas se adecúen a los usos y costumbres que tiene la población en su desenvolvimiento cotidiano en la vida social, como por consistencia normativa del ordenamiento jurídico interno. La opinión del Ejecutivo es que en este término la remoción de la palabra arbitraria, de hecho, y el uso de la palabra discriminación, en su sentido como está expresado, corresponde. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la indicación que busca agregar el término arbitrario debe ser rechazada por los argumentos que se ha expresado, Presidenta. Muchas gracias. Voy a recordar algo para que nadie después me lo reclame. Son 3 intervenciones de 3 minutos por artículo, no por indicación. Para que después no nos confundamos, no es que en cada indicación se pueda hablar 3 veces. Eso lo acordamos y además está en reglamento. Diputado Guzmán. Presidenta, primero, desde ya adelantar que no comparto el criterio del Ejecutivo, por cuanto si nosotros revisamos la historia de la ley que estamos hoy día haciéndole justamente modificaciones o estamos tratando de actualizar, la discriminación arbitraria viene definida en el artículo 1, viene definida en el artículo 2, en coherencia con nuestra normativa. Nuestra Constitución define y señala, en el artículo 19, número 2, ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, nuevamente. Y podría ser varios ejemplos en la ley del consumidor y en otras leyes que lo establece claramente. Entonces también algunos autores, pero no quiero entrar a la discusión de fondo sin antes preguntarle un cambio de criterio al Ejecutivo, y que me preocupa. El Ejecutivo presentó indicaciones en el número 11 del comparado para que la puedan revisar. Justamente señala que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia laboral, implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona sin discriminación arbitraria. Y lo que es mayor o más importante aún, que el Ejecutivo en la indicación número 20 dice definición de discriminación arbitraria. Entonces no logro entender, y si me diera el tiempo quizás podría encontrarme con más, el cambio de criterio del Ejecutivo. Nosotros hasta antes del receso legislativo estábamos más o menos contestes en esta comisión en que el concepto era discriminación arbitraria. Entonces hoy día nos encontramos con un cambio de criterio que me gustaría que el Ejecutivo nos pudiese explicar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. A ver, de acuerdo con la Constitución actualmente vigente, todavía no sabemos si en la próxima se mantenga la doctrina, hay discriminaciones que son, ¿cómo se llama esto?, jurídicamente aceptables, de acuerdo con la doctrina. Entonces, la verdad es que me sorprende un poco esta situación y me gustaría que nos explicara también cómo lo va a hacer usted o cómo lo va a hacer esta ley una vez que se vea enfrentada con un tribunal constitucional que de manera sistemática ha sentenciado al respecto, es decir, respecto de lo que es la discriminación arbitraria. Y de hecho existe aquí incluso un informe de la Biblioteca del Congreso del 2015
que se llama Doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre Igualdad ante la Ley. Y dice, se describe por la doctrina, y hay un párrafo que dice, en general la igualdad ante la ley es condición. Estas distinciones no podrán ser arbitrarias ni indebidas, por lo que deben fundamentarse en presupuestos razonables y objetivos de su finalidad, como sus consecuencias deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas. Es decir, prácticamente toda nuestra jurisprudencia, los textos legales en este país, han trabajado con el concepto de discriminación arbitraria durante los últimos 40 años, y la verdad es que introducir una modificación en este momento lo único que hace es conducir a una ¿cómo se llama esto? A una confusión de términos. Si nos pudiese explicar el Ejecutivo entonces, si la confusión de términos que ya tienen ustedes en el proyecto al mandarnos las indicaciones, no se va a extender al resto del mundo legal. Muchas gracias, señora Presidenta. Diputada Bulnes primero. Diputada Bulnes. Quería señalar que de lo que sé, de lo que he escuchado, digamos, tanto del Ejecutivo como del diputado Guzmán, e incluso de la cita que ha hecho el diputado Kaiser, no se usa en ninguno de los textos que han citado tanto el diputado Guzmán como el diputado Kaiser la palabra discriminación, sino la palabra diferencias o distinciones, que es a lo mismo que ha ido el Ejecutivo en su intervención. Ahora bien, yo quiero agregar otro elemento que es de texto también, y me perdonan porque tengo una desviación jurídica, como todos saben, y es cuál es la definición que nos da la RAE, que es en definitiva el texto supletorio para cualquier definición que no sea legal en nuestro sistema jurídico. Y dice en su primera acepción, seleccionar excluyendo respecto de discriminar. Y luego en su segunda acepción dice dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos, y enumera los motivos. Ahora bien, discriminar es un verbo y discriminación es un sustantivo. Arbitraria es siempre un adjetivo, no es ni verbo ni sustantivo. Por lo tanto, es un calificativo respecto de una acción o de una acción en definitiva. Entonces, si ponemos el apellido arbitrario, el adjetivo arbitrario, estamos dando vuelta al peso de la prueba. Porque si yo distingo, tengo que explicar por qué distingo. Pero si digo distinción arbitraria, tengo que explicar por qué es arbitraria la distinción. Entonces estoy invirtiendo el peso de la prueba, lo que repugna a nuestro sistema jurídico, según todos sabemos. Entonces, el peso de la prueba de lo arbitrario recae en la víctima y no en el hechor que tendría que... No. La inversión no le he dado la la palabra. inversión de la carga de la prueba está en la palabra discriminar, como si, por ejemplo, digo que tengo que probar un dolo específico. Entonces estamos dentro de nuestro sistema jurídico, estamos adjetivando una conducta y haciendo que explique la víctima y no el imputado, por así decirlo. Entonces, por ese sentido, yo creo que no puede agregarse arbitrario de una manera específica, porque estamos pidiendo Silencio, un por dolo favor. que tenemos que probar el que es la víctima. Tiene la palabra el Ejecutivo. Pero no lo deje hablar. No. Presidenta, primero, la ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Si uno revisa la ley, si no me equivoco, la palabra discriminación o el concepto de discriminación arbitrario, junto, aparece en 12 ocasiones, junto.
En el artículo 2 aparece precisamente como definición de discriminación arbitraria. Y ahí continúa una definición del concepto de discriminación arbitraria. Nuestros tribunales, desde que se aprobó esta legislación, está fallando en torno al concepto de discriminación arbitraria. Cualquier modificación de este concepto, sin lugar a dudas, va a generar un cambio en los criterios, porque por algo se cambian las cosas. Si vamos a seguir exactamente con el mismo criterio, no estaríamos eliminando las palabras. Entonces, esto no es así. Y aquí hay que hacer una precisión, Presidenta. Hasta la última sesión, el Ejecutivo tenía un criterio diametralmente distinto, opuesto, y encontraba la razón de que se conservara este concepto, que es el concepto original, es el concepto que está en la ley vigente. Entonces, me cuesta comprender que se cambie el criterio a una posición totalmente distinta, que se busque eliminar el concepto de arbitrariedad, pese a que, por ejemplo, en el mismo artículo 2 se hace referencia a una definición de discriminación arbitraria. Entonces vamos a tener que redefinir todo, lo que va a generar sin lugar a dudas una complicación. Atendido lo que decía la diputada por su intermedio, la diputada Bulnes, va a generar una complicación probablemente después en tribunales, porque vamos a tener que volver a reinterpretar lo que entendemos por discriminación. Entonces, creo que si esto es una mejora de la actual ley la actual ley contra la discriminación, es una cosa. Entonces no cambiamos los conceptos. Discriminación arbitraria, ¿se entiende? Cuando hay unas discriminaciones que pueden ser justificadas, pero la discriminación arbitraria, esta arbitrariedad, este voluntarismo, es lo que condenamos. Y en eso creo que tenemos coincidencia. Pero al eliminarlo, eliminar ese concepto, vamos a entrar en otra discusión, y eso va a abrir un sinnúmero de otras discusiones, otras interpretaciones que van a tener alcances que desconocemos. Aquí estamos actuando, entre comillas, sobre seguro. Esta es una legislación que ya está aprobada, es un concepto ya que está presente en nuestra legislación. El concepto de discriminación arbitraria en la legislación chilena está presente. No es algo que nosotros inventamos solo ahora y que queremos implementar por la fuerza y meterlo por la ventana como una indicación. Es algo que está presente en nuestra legislación, es parte de nuestra tradición jurídica. Entonces, le pedimos a todos que respetemos esta tradición jurídica, respetemos lo que ya está en la ley y no inventemos, porque el daño que podemos hacer después con nuevas interpretaciones no lo van a pagar ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, lo van a pagar personas que pueden ser incluso acusadas y condenadas injustamente. Entonces, o incluso personas que, habiendo sido discriminadas, no puedan condenar al responsable porque la nueva interpretación no dé o no dé para poder condenarlo. Entonces, Presidenta, yo creo que hago un llamado a toda la comisión a que reconozcamos esta tradición jurídica del concepto de discriminación arbitrario, que es lo que queremos condenar, la arbitrariedad. Gracias, Presidenta. Diputada Concha. Después le voy a dar la palabra al Ejecutivo para responder. Muchas gracias, Presidenta. O sea, obviamente quiero hablar porque es la indicación que hemos incorporado y en la línea también que hablaba acá el diputado Araya, y desde el punto de vista técnico, más que nada la discriminación, la distinción y por ejemplo, la diferencia o la diferenciación son en todos totalmente sinónimos. Entonces tampoco estamos aquí siendo algo distinto. O sea, la discriminación a seca hoy día también se puede hablar de una distinción, y por eso pongo un ejemplo práctico, porque también tenemos personas que no entienden lo técnico, ¿cierto?, que nos están viendo, tenemos organizaciones que están siguiendo esta discusión, que es súper importante, y como ya lo han mencionado otros diputados, ¿cierto?, donde lo que sí queremos sancionar es la discriminación que tiene un fundamento, o sea, lo que no tiene un fundamento razonable en este caso, ¿cierto? Y voy a dar un ejemplo básico, técnico, o sea, básico, que puedan entender todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona mayor que se le hace un descuento en el pago de su pasaje, ¿cierto?, la locomoción colectiva, estamos hablando de una discriminación o distinción, ¿cierto?, por alguna forma razonable, ¿cierto?, que se hace también con los estudiantes. Y podemos dar otros ejemplos quizá en esa línea, pero cuando hablamos de una discriminación arbitraria, estamos hablando de una discriminación que tiene otro tipo de diferenciación. Por ejemplo, cuando hablamos de alguna, no sé, diferencia física, de pensamiento, y hoy día nosotros tenemos libertad de pensamiento, y que una discusión que se va a dar a lo largo de este proyecto, sobre todo en los fundamentos de
de los derechos fundamentales que hoy día incluso están resguardados, ¿cierto?, a través de nuestra Constitución, y aparte están algunos, ¿cierto?, regulados a través de los tratados internacionales que mismo Chile ha suscrito. Entonces aquí yo creo que la palabra arbitraria debe estar incorporada, y hago énfasis en esto, que como comisión, ¿cierto?, se pueda aprobar el poder considerar esto, porque como lo dijo ya el diputado Araya, esto va a traer una problemática mayor, incluso confusión a la hora de ejercer la ley o de interpretar la ley, ¿no? Y nosotros lo que queremos es hacer una buena ley, ¿cierto? Es lo que Chile nos pide, y para eso nos están obviamente pagando, ¿cierto?, para hacer leyes que cuando tenga la interpretación pueda no traer problema a la persona que va a hacer uso de la ley, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante que esta comisión pueda considerar y evaluar, ¿cierto?, la posibilidad de aprobar esta indicación, y no dejar vacíos que sean después malinterpretados a la hora de ejercer la ley. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muy bien, el Ejecutivo. Sí, Presidenta, muchas Sí. gracias. Con mucho gusto respondemos. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por su instrucción, subsecretario. Quiero referirme a dos puntos fundamentales de lo que se planteó recientemente, lo que dice el diputado Araya. Es bueno señalar que el proyecto que viene del primer trámite no incluye la palabra, esto es una incorporación. Por lo tanto, efectivamente nosotros tenemos acuerdo, y creo que lo expresado así tanto de la ministra de Justicia como la subsecretaria cuando lo plantearon acá en la comisión, tenemos acuerdo con la idea del proyecto. Sin perjuicio de ello, es cierto que la argumentación que presentamos tiene que ver con la generalidad de la discusión sobre el término arbitrariedad, pero esta indicación afecta a un artículo en particular respecto al Ejecutivo, tiene otras indicaciones, y eso puede ameritar algunas adecuaciones, y eso es un argumento del cual yo tomo nota y me parece adecuado el señalamiento del diputado Guzmán, y lo agradecemos. Sin perjuicio de ello, y para entrar en el fondo de la discusión sobre el término arbitrariedad, tal como yo hice lectura recién tanto del Código del Trabajo como de la normativa en materia de discriminación por materia de discapacidad, en ambos se menciona el término arbitrariedad. Yo creo que no fui lo suficientemente adecuado y exhaustivo en explicar lo que para nosotros es una opinión con respecto al uso de un término que tiene una carga y un valor simbólico reconocible. O sea, yo entiendo que aquí en esta mesa hay distintas posiciones respecto a dejar discriminación a secas o discriminación arbitraria. Nosotros acabamos de expresar una opinión con respecto a uno. Sin perjuicio de ello, como acabo de señalar, ambas normas sí contemplan en su definición el término arbitrario. O sea, la argumentación del Ejecutivo no es inconsistente con que cada caso de discriminación, cuando tenga un juez de fondo, y como bien se recordó lo que el Ejecutivo había dicho en alguna ocasión, lo dije yo, recuerdo algunas sesiones atrás cuando estábamos en enero, que adelantando un poco esta discusión, de hecho recuerdo haberlo dicho y haber dicho inmediatamente mejor no entremos en esta discusión porque venimos en la indicación que viene después, pero efectivamente, para que todo el mundo comprenda lo que tiene que ver con el uso de los conceptos, el hecho de que esta discriminación quede a secas, como en el Código del Trabajo, no implica que el juez de fondo no haga un análisis de la arbitrariedad, que es un proceso jurídico de raciocinio, en el cual se toma en cuenta la prueba. No quiero entrar en las cargas de prueba porque eso es objeto de otra, sí, yo lo entiendo que eso es objeto de otra discusión posterior, pero efectivamente el juez de fondo, cuando tiene un análisis de una situación, no sé si... Cuando el juez de fondo tiene un análisis de una situación, toma en consideración los elementos de hecho y de derecho para considerar si hubo o no una justificación razonable. En nuestro proceso nosotros tenemos un proceso adversarial, por lo tanto cada parte argumenta lo que hizo, incluyendo la persona que está siendo objeto de la demanda como demandado, y le corresponde al juez definir eso en el análisis de la arbitrariedad, que como les dije está presente en las dos normas que yo hice lectura en la que apoyamos nuestra decisión. Por lo tanto, si esta indicación se termina aprobando, y por lo tanto se agrega el arbitrario, no cambia el hecho de que el juez de fondo tenga que hacer el análisis de arbitrariedad. Mismo pasa si la indicación termina en el sentido a secas, como lo dice el Código del Trabajo. Como quiero que distingamos el plano de lo simbólico del término de respecto de la implicancia jurídica, que creo que era lo que le preocupaba al diputado Araya en la aplicación, como el análisis de arbitrariedad va a existir en los casos que existan. De eso sí es consistente, con nuestra jurisprudencia. Quedo ahí, Presidente. Estamos discutiendo. Voy a tomar votación pero punto de reglamento, artículo. Ya, dígame. Señora Presidenta, quería consultar si en comisiones es posible hacer reservas de constitucionalidad o se hacen solamente en sala. Sí, pero tenemos micrófono abierto y la...
De acuerdo, y la fórmula, muchísimas, digamos. muchísimas gracias. Vamos a pasar a tomar votación sobre este artículo antes de la reserva de constitucionalidad del diputado Kaiser. Sometemos a votación entonces las indicaciones 6 y 8, que están en el mismo sentido. Diputado don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? ¿A favor o en contra de la indicación? Perdón, entonces, vamos a votar entonces. Claro, pero 6 y 8. 6 6 y 8 y al tiro queda descartado. No, depende. Depende. Vamos por parte. Ya, entonces, perdón, solo presenta. O sea, separamos esta votación 6 y 8 y después votamos en fondo la 10. Si la 6 y la 8, nosotros la aprobamos, significa que quitamos la expresión, agregamos la expresión arbitraria, se cae la indicación de la diputada Bulnes. Pero si se rechaza, se mantiene, habría que echar a votar la indicación de la diputada Bulnes. Por eso le digo, no mezclemos los... No, fuera con manzana. Sí, claro, pero en el fondo, como están aparejadas. Ya, señor secretario, esto voy a votar a favor, porque se incorpore la arbitrariedad, creo que es parte de nuestra tradición jurídica y creo que es necesario, le hace bien para este Vote proyecto. nomás que argumentó, por favor, para que avancemos. Sí, gracias, presidenta. Sí, voté a favor, creo que esto le hace bien al proyecto y a la no, precisamente a evitar la discriminación. A favor, muchas gracias. Diputada Mercedes Bulnes. Con micrófono. En contra. Ahí sí, muchas gracias. Diputado Jorge Guzmán. A favor, entonces. Diputado Johannes Kaiser. Voto a favor, señor presidente. O sea, señor secretario, una consulta todavía al margen. ¿Se fundamentan los votos por las indicaciones? ¿Se pueden fundamentar los votos? De acuerdo, muchas gracias. Muchas Pero gracias. acá hubo un acuerdo, diputado, que no hay que saltarlo, salvo que lo resolvamos revertir. Disculpe, pero la fundamentación del voto no tiene nada que ver con la discusión de la indicación. No, es que aquí hubo un acuerdo que se daban 3 intervenciones por artículo y por lo tanto Pero se eso no tiene votaba. que ver con el voto. Pero fue un acuerdo acá que se Sí, votaba. pero eso no tiene que ver con la ¿Quiere fundamentación argumentar? del voto, señora Argumente, no hay problema. Total, es mi gracias. último día. Bueno, entonces, voto a favor de esta indicación en razón de que no me explico el porqué de la modificación y del esfuerzo puesto por el gobierno y por aquellos que defienden esta modificación, si es solamente redundante. O sea, yo no he visto muchas veces que se pelee tanto por un término cuando es solamente redundante y no tiene ninguna relevancia para lo que sea el futuro jurídico de la norma. Y en ese sentido, señora presidenta, creo que nos están pasando, tengo la impresión de que por algún lado nos están pasando gato por liebre y no confío en sus explicaciones. Muchísimas gracias, señora presidenta. A favor. A favor. Don Hernán Palma. En contra. En contra. Presidenta. En contra, secretario. En contra. 1, 2, 3, 4. Señor secretario, señor secretario. 2, Señor secretario. 5, 6. Señor secretario. Señor secretario. Dígame, diputado, dígame. Diputado Lilayú, ya registramos su escucho nada. voto. A favor. Ya, muchas gracias. A favor. Muchas gracias. Apague su micrófono mientras... Eso. Bien, presidenta. Sumado al voto del diputado Lilayú, ahora tenemos 10 votos. 10 votos por la afirmativa, 4 en contra. Aprobada la indicación. ¿Cómo? 6 a favor, 4. ¿Qué dije? No, dije que con el voto del diputado Laluy tenemos 10 votos.
de los cuales 6 son a favor y 4 en contra. Aprobado. Si no ponen atención van a escuchar cualquier cosa. Dígame, Aprobado, ¿sobre qué aprobado. punto de reglamento? Sobre esto de lo mismo. Sí. Es que voy a Quisiera, como una de las indicaciones que presentamos junto a la diputada Sandón y varios están de acuerdo y fue aprobada por esta comisión, me gustaría pedir el acuerdo de la comisión para poder incorporar la palabra arbitraria en el resto del proyecto que vaya acompañando la palabra discriminación. Si es que, sí, claro, por la misma. Mire, diputada, vamos a continuar, si usted desea eso, la próxima sesión, porque le vamos a dar la palabra al subsecretario y viene una indicación en ese sentido. Por lo tanto, en ese momento lo vamos a discutir porque hay una indicación que señala es aquello. No, es que acordamos darle la palabra al subsecretario, acordé yo como presidenta en mi última sesión de mandato. La 10 y la 221. Eso fue acordado que quedan, por lo tanto, sí, son 2 que quedan fuera. Ya 221 sí. Pero, o sea, por eso me gustaría pedir el acuerdo. O Pero si no está el porque yo acuerdo, estoy dirigiendo la sesión. pero diputada. estoy en todo mi derecho de pedir el acuerdo. Pídalo. Y si no está el acuerdo, poder votar si es que se puede, aprovechando la misma votación, ¿cierto? Ya que está en el tema, y es atingente a lo que estoy pidiendo, o sea, no. Bueno, Exacto. estoy de acuerdo con lo señala diputada Concha, pero yo tengo la facultad de resolver si sí o no, y no voy a dar lugar a su solicitud porque me interesa mucho escuchar al subsecretario, que es una nueva autoridad, y la próxima sesión, donde además yo no voy a estar presidiendo, lo puede señalar sin ninguna dificultad. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Me gustó que terminemos la sesión con humor. Quisiera partir por ahí. Sí. ¿Ah? Y con amor y sorpresas. Sí. 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 Sí, quisiera ser muy breve porque no quiero abusar de No se preocupen. Al revés. Al revés. Nada. No se preocupen. Si son interrupciones para que nos riamos, me parece que es un buen signo, así que no hay problema. En primer lugar, presidenta, quiero transmitirle el respeto personal y de la institución con usted, con su trabajo, con su compromiso, que nadie pone en duda. Primera cosa. Segundo, yo vengo a transmitir servicio público, vengo a transmitir un gobierno que está al servicio de su país, no está al servicio de cosas acotadas. Esto es servicio público, ese va a ser mi sello y desde ya les digo que yo estaré presente todas las veces que sea necesario. Esta es una comisión que para nosotros es central y por tanto, cóbreme la palabra, a mí me gusta la conversación franca. Yo voy a conversar con todo el mundo. Me parece que dentro de todo ha sido una discusión bastante positiva porque avanzamos, aunque sea poco, pero siento que si tenemos una dirección común me parece que es genial. Voy a repetir lo que dije respecto a que la continuidad del Estado tenemos que defenderla entre todos, porque aquí hay banderas que son superiores y voy a mirar a la gente que está ahí atrás y los saludo con mucho respeto. Yo vengo de la sociedad civil, así que tienen un aliado, porque además tengo clarísimo que estamos para trabajar por lo que ustedes llevan mucho tiempo empujando, ¿ya? Así que, sin quitarle más tiempo, le agradezco y quedo a disposición de todas personas, ¿ya? Así que voy a tener que ver cómo consigo más tiempo para mi vida, pero vengo a trabajar, así que muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Habiéndose cumplido la orden del día, se levanta la sesión.